Welcome to Magnificat TV news dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, November 25th, 2020. Pope Francis on his Wednesday catechesis talked about prayer and put the Blessed Virgin Mary as an example of humility, as a mother and disciple. In the United States, a campaign has been launched against St. John Paul II. The Catholic University of Lublin in Poland has come to his defense. The European bishops have asked governments to respect freedom of worship during the pandemic and to establish legal channels for the reception of migrants. Cardinal Becciu has sued the newspaper that published the news about his alleged economic crimes. His lawyer has stated that the next conclave is at risk. Pope Francis, during his last Wednesday catechesis, which was about prayer, said that the Blessed Virgin Mary was not a priestess. He said that she was a mother and a disciple. Following his reflections on prayer, Pope Francis meditated in his catechesis for last Wednesday general audience on the figure of the Virgin Mary, the full of grace and immaculate from her conception. Francis affirmed that Mary accompanies in prayer the whole life of Jesus up to death and resurrection. At the end, she continues and accompanies the first steps of the rising Church. Mary prays with the disciples who have gone through the scandal of the cross. She prays with Peter, who has given in to fear and has wept for repentance. Mary is there with the disciples in the midst of the men and women that her Son has called to build his community. Mary is not the priest among them, no. She is the mother of Jesus who prays with them in community as one of the community. She prays with them and prays for them, added the pontiff. A few days earlier, the General Secretary of the Central Committee of German Laity, Mark Frings, had written an article in which he said, among other things, the Church will collapse if it is not reformed, and among the things that have to change is the priesthood, which must accept women into its womb and abolish compulsory celibacy. Following the report on former Cardinal McCarrick, several voices have been raised against St. John Paul II in the U.S. The defense has come from Poland. In the Vatican report on former Cardinal McCarrick, it is said that St. John Paul II ignored the prefect of the Congregation of Bishops, Cardinal Ray, who advised against naming McCarrick as Archbishop of Washington because he trusted McCarrick's own protests of innocence. The first to launch the campaign against St. John Paul II has been the liberal ideology group supported by the National Catholic Reporter. They are asking the American bishops to remove the memory of St. John Paul II from the liturgical calendar so that his feast day will not be celebrated in the United States. Among those who are attacking the Polish Pope is the newspaper that sets the tone for what the entire progressive international press should say about current events, the New York Times, which in a recent editorial asks if the man responsible for the pedophile prelate's meteoric rise can be a saint and accuses the Church of having canonized him too soon. Today, after a decade of doubts, John Paul II's reputation has fallen under a darker shadow, the New York Times reports. After the Vatican itself rushed to canonize him, an extraordinary report was published this week, placing the blame for the cardinal's promotion in the hierarchy at the saint's feet. The Catholic University of Lublin in Poland, where Karol Wojtyla was a professor of philosophy before being appointed bishop,
has spoken out in defense of the Holy Pope. There are no objective facts or findings behind the subjective thesis that defamed St. John Paul II. It was the Polish Pope who initiated the fight against the perpetrators of acts against the fundamental dignity of the most vulnerable, and introduced the principle of zero tolerance for pedophilia, the Catholic University of Lublin emphasizes. Looking at the narrative presented by some media, it is difficult not to see that they are motivated primarily by a systematic or projected aversion to the Catholic Church. The subjective theses expressed by some circles are not at all based on objective facts and findings. The rector and vice-rectors of the university point out that the Vatican document clearly indicates that St. John Paul II was cynically deceived by McCarrick and shows that there were no omissions or negligence in the actions of the Holy Father. Legal channels to welcome migrants and freedom of worship during the pandemic. This is what the European bishops have asked their civil leaders. The bishops of the European Union have sent a message to the member states calling for the establishment of safe and legal channels for migrants. They also ask that freedom of worship be guaranteed during the pandemic. They recommend the provision of safe and legal channels for migrants and humanitarian corridors for refugees, and indicate that Europe cannot and must not turn its back on people who come from war zones or places where they are discriminated against or cannot enjoy a dignified life. A crucial element for the Church in many member states during the pandemic is respect for the freedom of religion of believers, in particular the freedom to assemble to exercise their freedom of worship, with full respect for health requirements, they add. Cardinal Becciu has decided to defend himself against accusations of corruption and has sued the newspaper that published his alleged economic irregularities. In a press release published by Cardinal Becciu, it is stated, among other things, that in view of the press campaign that Lepreso, since last September 24th, has carried out without interruption regarding my person with a series of accusations, all of them absolutely unfounded, I have filed a civil action for the compensation of the enormous damages suffered. They will respond, moreover, for having made me pass as investigated without ever having received any judicial communication either from the Vatican or from the Italian justice. They will respond for having accused me of wretched conduct, starting from the most painful of having defrauded funds, the Church and the faithful, in favor of my family, says the Cardinal in his press release. His lawyer has warned that the serious damage caused to the Cardinal does not only affect his honor, but also his capacity to participate in a future conclave as a voter or as a candidate. According to him, this could make this conclave invalid and the Pope elected in it illegitimate. Our editorial this week is dedicated to commenting on several issues, but especially on Cardinal Becciu's defense of his honor. Esta semana ha habido al menos 3 noticias importantes que hacen referencia a la Iglesia. La primera, los ataques contra San Juan Pablo II a raíz del informe McCarrick. La segunda, una vez más, los alemanes reclaman el sacerdocio femenino. Y la tercera, que el cardenal Becciu ha decidido defenderse y su abogado defensor ha dicho cosas que pueden tener consecuencias a medio o a largo plazo. Vamos a verlas una a una.
En el informe sobre el cardenal McCarrick, el Vaticano decía que San Juan Pablo II fue engañado y que por eso nombró a McCarrick arzobispo de Washington y después le nombró cardenal. Bueno, pues aprovechándose de esto, la revista de la izquierda eclesiástica norteamericana, The National Catholic Reporter, ha pedido a los obispos norteamericanos que no se celebre en ese país la memoria litúrgica de San Juan Pablo II. Y el periódico de izquierda referente para todo el mundo, The New York Times, ha acusado al Vaticano de haber actuado con precipitación, sin hacer los estudios suficientes a la hora de canonizar al Papa polaco. En defensa del pontífice ha salido la Universidad Católica de Lublin, donde Wojtyła dio clases como profesor de filosofía. Ha dicho que esos argumentos no tienen consistencia, esas acusaciones no tienen una base, porque efectivamente el Papa Juan Pablo II fue engañado. Creo que a estos críticos que tiran piedras contra el Papa San Juan Pablo II les vendría bien recordar algunas cosas. Quizá no fue engañado San Juan Pablo II solo en el nombramiento de McCarrick, porque en el mismo consistorio, año 2001, en que se nombró cardenal a McCarrick, faltaban solo 4 años para su muerte, es decir, ya estábamos en la última etapa, con una salud ciertamente deteriorada o incluso muy deteriorada. En ese mismo consistorio fueron nombrados cardenales algunos personajes que son claramente representantes de la izquierda más radical dentro de la Iglesia. Por ejemplo, Walter Kasper, alemán. Pero otro alemán aún más radical que Kasper, Lehmann. Y luego gente como el cardenal Policarpo de Lisboa, también radical. Humes, el brasileño, también muy radical. El propio Díaz de Bombay, también muy radical. Y estos son claramente radicales, pero además hubo otros nombramientos que no hay que olvidarlos. Por ejemplo, en ese consistorio fue nombrado cardenal Maradiaga, Errázuriz e incluso Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires y hoy papa. Cuando se tiran piedras contra alguien, conviene tener muy en cuenta que a lo mejor no solamente resulta dañado ese al cual se le tiran piedras, sino también otros. Hay que tenerlo presente. En segundo lugar, los alemanes. Yo cuando leo algo de lo que está pasando allí, me acuerdo siempre de aquel libro del poeta Miguel Hernández, El rayo que no cesa, porque esto es el rayo que no cesa. En este caso ha sido el presidente de las asociaciones de laicos católicos alemanes, Mark Frings, que ha dicho, así como si fuera un profeta, ¿verdad? Un profeta de desventuras, de calamidades, ha dicho: o se aprueba el sacerdocio femenino y se da permiso a los sacerdotes para que se casen, o la Iglesia se hunde. Así, tan claramente. O hay esto, o esta barca se hunde. Es su opinión, por supuesto, la opinión de este profeta. El Papa Francisco, yo no sé si queriéndolo o no, ha dicho también esta semana, el miércoles, en la catequesis que se celebra siempre en esos días, ha dicho que la Virgen María no fue profetisa. La Virgen María, no fue sacerdotisa. La Virgen María fue madre y discípula, y fue humilde. No buscó el poder. Es una bonita respuesta, una maravillosa respuesta a la amenaza apocalíptica que procede de Alemania. ¿Quieres que las mujeres sean sacerdotisas? Oye, fíjate en la Virgen María, no fue sacerdotisa. Fue madre y discípula, y fue muchísimo más importante que todos los sacerdotes y los apóstoles juntos. La tercera cuestión ha venido, en este caso, de Italia. Bueno, es un tema que aparentemente tiene poca importancia, pero yo creo que la tiene y que puede tenerla en el futuro. El cardenal Becciu, destituido de parte de sus prerrogativas cardenalicias, porque sigue siendo cardenal y sigue cobrando el sueldo de cardenal, el cardenal Becciu ha pasado a la ofensiva, o mejor dicho, ha pasado a defenderse. Ha nombrado un abogado defensor y ha acusado al periódico que publicó
las acusaciones contra él, las acusaciones de corrupción económica, le ha acusado de falsedad. Ha aportado, el abogado defensor, ha aportado las pruebas que desmienten cada una de esas acusaciones. Bien, esto va a provocar, naturalmente, porque es una denuncia contra un periódico, ganará o no ganará la batalla el cardenal Beccio. Es difícil ganarle a un periódico, pero esto va a provocar un juicio. Porque eso es lo que busca sobre todo el cardenal. Él quiere ser juzgado. Él tiene derecho, lo he dicho siempre, él tiene derecho como cualquiera. Tiene derecho a la legítima defensa. Condenar a una persona sin que sea juzgada es retrotraerse a tiempos muy anteriores al Imperio Romano. Es decir, si no tenemos el imperio de la ley para todos, lo que tenemos es otra cosa y estamos todos perdidos. Bien, el cardenal ha movido ficha, su abogado defensor ha acusado al periódico y va a haber un juicio. Hasta ahí, bueno, nos afecta solo relativamente, pero el abogado defensor ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho, debido a esas acusaciones que son falsas según el abogado defensor, habrá que demostrarlo, debido a esas acusaciones supuestamente falsas, el Papa destituyó al cardenal Beccio de su posibilidad de entrar en un conclave, en un futuro conclave. Y ha dicho, si esto no se resuelve, el próximo Papa podrá ser considerado ilegítimo, porque uno de los que tenían que haber entrado en ese cónclave con derecho a entrar, el cardenal Beccio, y con derecho no solo a votar, sino a ser votado, no ha podido entrar debido a una acusación falsa. La situación es realmente seria. Además, el abogado defensor va a aportar pruebas, aporta pruebas de que efectivamente, según él, por supuesto, de que efectivamente el Papa decidió quitarle al cardenal Beccio la posibilidad de entrar en el cónclave después de haber sido informado, pocas horas antes de haber sido informado, pocas horas después de haber sido informado de que el periódico iba a publicar las acusaciones contra Beccio. Al día siguiente de que él fuera destituido fue cuando el periódico publicó esas acusaciones y, según el abogado defensor, el Papa recibió la información que iba a publicar el periódico al día siguiente y se adelantó a que apareciera esa publicación destituyendo a Beccio. Repito, son palabras del abogado defensor que habrá que demostrar. Se irá a un juicio. Pero el tema queda ahí. Ya se ha dicho, el próximo Papa puede ser ilegítimo, puede ser. No estoy diciendo que lo sea. Pero el abogado defensor de Beccio ha dicho, el próximo Papa puede ser ilegítimo si mi defendido no puede entrar en el cónclave debido a que ha sido desposeído de sus derechos a ser votado y a votar de una manera injusta porque es inocente. Esto puede parecer sin importancia, pero hay que aclararlo. Hay que aclararlo porque si no se aclara, sea quien sea el próximo Papa, pues los que, entre comillas, pierdan, los que no estén contentos, pueden agarrarse a este argumento para no reconocer la legitimidad del próximo pontífice. Yo no sé cuál va a ser. No sé si va a ser de izquierda, va a ser de derecha, va a ser de centro. No tengo ni idea. Pero sí sé que habrá algunos que estén muy contentos y otros que no lo estén. Y es probable que si esto no se resuelve, esos que no estén contentos digan, este cónclave no era válido y por lo tanto esta elección no es legítima. Esto es una bomba además soltada en una semana en la que van a ser proclamados 9 nuevos cardenales electores. Y una bomba, no hay que olvidarlo, cuando al Papa le faltan pocas semanas para cumplir 84 años, en medio de una epidemia del COVID que esta semana ha dejado solo en Italia más de 250.000 nuevos infectados. Plantear dudas sobre la legitimidad del próximo cónclave en un momento como este es una cuestión que a mí por lo menos me parece de importancia mayor y que, a ser posible, debería de ser resuelta cuanto antes en un sentido o en el otro. Como siempre, es lo más importante, confiamos en Dios. Él es el Señor de la historia y ni los profetas de calamidades deben de darnos miedo,
Ni tampoco debe darnos miedo los ataques que se hacen contra la Iglesia, porque estamos en manos del Señor, que es de verdad el Todopoderoso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date about what is going on the Catholic Church, you may follow us in our website, catholicosonline.org. Until next week, God willing.